La fe no tiene que ser algo que te haga ni sentir ni bien ni mal. La fe es la responsabilidad de que Dios me ha dado un pensamiento de Él y lo debo de administrar. Porque un pensamiento de Dios no viene para que usted lo discuta. Un pensamiento de Dios viene para que usted lo obedezca y yo también. Esa es la diferencia. ¿Y cómo nos debilitamos en la fe? ¿Cómo alguien se debilita en la fe? Es alguien que en un momento determinado la palabra gobernó su vida, pero al perder esa palabra, el gobierno sobre nuestra vida, se pierde fe. Por lo tanto, para que usted no se enrolle, ¿qué me está pasando a mí? Yo le voy a decir lo que le está pasando a usted y usted va a poder saber lo que me está pasando a mí. Dependiendo de cuánta fe y calidad de fe yo reciba en Dios, eso va a determinar nuestra vida. Los santos todo lo ajustan por la fe en Dios. El apóstol Pablo dice en Efesios 6, y hago alusión a la introducción que hicimos fuera del aire, sobre todo, vamos a considerar cómo los apóstoles, como lo hicimos el primer día de estos 4 mensajes, lo cual si usted es una persona que quiere construir iglesia en Manantial de Vida, debe de oírlos a todos, porque aunque lo hablamos uno por semana, siento que tiene la nutrición cada vez que la volvemos a oír. El apóstol Pablo dice en Efesios 6, 16 y 17, sobre todo. ¿Cómo? Sobre todo. Esa palabra sobre todo significa lo que más se tiene que ver, lo que más tú tienes que mostrar de Cristo. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Así que parece ser que algunas personas se han olvidado de que en este mundo hay un maligno. La palabra allí maligno es una operación constante y adversa a que tú no cumplas mientras que estés en el tiempo con aquella porción eterna que Dios te dio para desenrollar en la tierra. ¿Y cómo nos defendemos de las posiciones malignas? ¿Cómo? Con argumentos, llorando, justificándonos. No, ¿cómo? Con el escudo de la fe. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que, ¿cuántos de los que están aquí tienen ese escudo? ¿Qué tamaño tiene? Porque depende del tamaño es lo que va a guardar, ¿eh? Y Pablo se está inspirando allí en Filipo, está preso en Filipo y tiene el guardia allí, al soldado romano. Y como Pablo no la andaba en andar deprimido, empezó a escribir y se inspiró en el soldado romano en la cárcel de Filipo. Entonces él dice, tomen el yelmo, y tomen el escudo. Y el escudo romano, el soldado romano prácticamente tenía que hacer así para poder ver, porque la fe cubría absolutamente toda su vida, y lo que no, todo su cuerpo, y lo que no cubría la fe, lo cubría el yelmo de la salvación. Es toda la vestidura de la vida cristiana. Por lo tanto, el apóstol Pablo, él se va a encargar siempre de ayudar a los santos a pensar. ¿Por qué? Porque la fe es un ejercicio del pensamiento constante. Si usted cree que la fe va a venir porque 2 días a la semana leamos la Biblia, o 5 minutos del día vamos a hacer una oración a la mañana, o si puedo voy a ir a la reunión el sábado o el domingo, estamos llanamente equivocados. La fe es una actividad constante, permanente, 7 días de la semana, 24 horas. ¿A dónde? En el pensamiento, en nuestra naturaleza de pensar. Y el apóstol Pablo dice en Efesios 4:8, por lo demás, hermanos míos, por lo demás, hermanos míos, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto
pensad. Dígalo fuerte, en esto pensad. ¿Qué puedo entender leyendo esta porción? En la concepción del apóstol Pablo, el pensamiento no puede ser algo espontáneo. Anótelo, por favor. Va a tener muchos proverbios, no para salir aquí a pensar, no, a orar sobre esto. Pablo dice, y lo que está diciendo es, el pensamiento de todos los hombres no puede ser un pensamiento espontáneo, ni puede ser creado por el hombre. ¿Por qué? Porque el pensamiento es de naturaleza espiritual. Todo lo que pensamos afectará nuestras vidas. Pablo dice, debo de regular el pensamiento en ustedes, no las ideas. El apóstol Pablo nos dice, lean la Biblia para ver si van a pintar la pared verde o azul. Si vas a ir al baño o no vas a ir al baño. Si te vas a ir de vacaciones a la playa o te vas... No estamos hablando de ideas. No estamos hablando de decisiones del día a día. Estamos hablando del pensamiento. El pensamiento es la fábrica de todas las decisiones. Los pensamientos son la fábrica de lo que se convertirá en una decisión en nuestra vida. Por lo tanto, la materia prima del pensamiento es fe. Y la fe es un pensamiento de Dios que viene con todo el poder, porque cuando Dios da y transmite un pensamiento, Él estira la vida hasta que ese pensamiento se cumpla. Dios no puede garantizar tus ideas, pero Dios sí va a garantizar sus pensamientos. Y hay que esperarlos, porque Dios no comparte un pensamiento que va a ser, sino que Dios comparte un pensamiento de algo que ya fue en su Hijo. ¿Cómo usted sabe que un pensamiento es de Dios? Porque ya fue en el Señor. Y esa certeza y esa seguridad está en tu vida y la debes de defender contra todas las palabras. ¿Con qué? Con el escudo, porque también es un pensamiento y es el escudo que te protege. Dígale que está a su lado. Los pensamientos de Dios son tu entera protección, no son tus palabras, no son tu idea, no es tu profesión, no es tu capacidad. Tu protección son los pensamientos del Señor. Es interesante, aunque no tendremos el tiempo, de cómo Pablo dice esta frase. Es curioso, porque Pablo cuando dice hermanos, tiene concordancia con todo lo que él viene escribiendo. Pero es curioso, porque él usa dos palabras que no se usan en ninguna otra parte de sus cartas. Porque todo lo que él dice que los creyentes tienen que pensar, en este caso los efesios, le está diciendo que piensen rescatando las cosas buenas de la cultura a donde ellos viven. Es decir, Pablo no dice que piensen como evangélicos, no que piensen como creyentes que compraron una Biblia y repiten la Biblia. Cuando Pablo dice que debemos de pensar, y él usa, que ya lo vamos a aclarar, de todas las características, eran las características que recomendaban los filósofos griegos. Eso es lo que llama la atención. Que en ningún otro lado están las palabras que él está diciendo allí. No están en sus cartas, no son palabras llamadas espirituales o inspiradas. Pablo dice en este versículo, en esto pensad, y era un versículo que lo podría haber escrito cualquier filósofo griego. La pregunta es, ¿por qué Pablo dice algo que los griegos humanos decían? Porque lo que Pablo está diciendo es, cuando Dios te da fe, no te da una fe desadaptada al mundo en el que vives. Porque si la fe viene de Dios, no viene para que seas un viejo creyente ni un revolucionario creyente. La fe de Dios viene para hacerte actual al mundo con todas sus crisis, con todos sus problemas, con todas sus enfermedades. Cuando la fe viene de Dios, viene actualizada al mundo al que tú vives. Sí, Señor, aplauda, porque esta es una palabra que va a traer a tu vida ánimo. Y espero que usted la reciba con ánimo. Algunos se creen
que la fe es ser un creyente retrasado en el tiempo. No, mis hermanos. Usted y yo estaríamos equivocados. Yo no predico una fe que queda desactualizada. Si usted y yo renovamos nuestros pensamientos en Cristo todos los días, miren mis hermanos, si de aquí a 10 años necesitamos un cohete que vaya a salir de la NASA o de Chamical en La Rioja y lo vamos a necesitar para el propósito eterno, yo no seré desubicado pidiéndole al Señor una bicicleta. La fe dice, conforme el mundo se vaya modelando, es lo que dice Pablo. Piensen en esto, ustedes no son creyentes recibiendo las cartas de un viejo predicador desactualizado hablando de lo que nada funciona. Ustedes están recibiendo una palabra que si la abrazan, que si es de Dios, van a ser actuales, van a ser vigentes, poderosos para la salvación que Dios quiere darle a esta generación. Por favor, vamos, aplauda fuerte. Hay personas sentadas en algunos lugares del mundo creyendo que el evangelio es viejo. Pablo dice, si tú agendas el pensamiento, tú serás actual. Por eso en esto pensad, no dejes el pensamiento sin agenda. Ya vamos a llegar allí, quédese, que ya vamos a llegar. Piensa en lo verdadero, ahí tenemos nuestra palabra tocada tantas veces en este púlpito, verdad. Verdad es alete, aletheia, que es la que usamos para verdad presente. Piensa en todo lo que sea verdad presente. Ponte los ojos de la verdad presente, es lo que está diciendo y tiene sentido. Porque usted puede hablar con su vecino y no vas a quedar desactualizado porque tengas fe. Ahora, si eres un creyente que el último programa que se te bajó tiene 6 meses, entonces a tu evangelio nadie lo va a querer oír, ni al mío. ¿Qué familiar va a querer oír un evangelio que está desactualizado, rancio, que ve que cuando lo predicamos más porque nos dijeron que debíamos de predicarlo que por la alegría de vivirlo? Dice el Señor, piensen, no dejen su cabeza sin agenda. Piensen en lo verdadero, verdad presente, no lo que me dijeron de ayer ni de algo que va a venir mañana. La verdad de Cristo presente. Gracias a Dios. Después usa la palabra amable, prosfiles, que es una palabra que no está allí, que él la usa como pensaban los griegos. No me quiero quedar aquí porque este sería todo un mensaje. Quiero hacer énfasis en, diga conmigo, fe. Es cuando Dios trasplantó su pensamiento al mío. Cuando la palabra de Dios, no un versículo bíblico, la palabra de Dios, esa que viene en forma que usted ni siquiera la puede, pero está allí. ¿Y qué hace como fruto? Te actualiza. En la vida natural te actualiza, en la vida intelectual te actualiza. Te hablan de algo que está pasando en el mundo y no necesitas andar inaugurando con nuestros sentimientos ni pecados, ni inmundicia, ni mentiras para sentirnos actuales. Sencillamente la fe te actualiza. ¿Y qué dice? Se convierte en tu escudo. ¿Cuál es el escudo de un cristiano? Que usted no necesita nada de lo que este mundo tiene porque usted lo tiene en forma espiritual. Por eso, si tú necesitabas nacer con fuerza para voltear 2 columnas en el templo de los dioses, entonces nacía Sansón y la fe te daba músculos. Si tú ibas a nacer apóstol Pablo como fue Pablo, la fe vendría para que tú no dudes en medio de la navegación. Si tú nacías en los días de David, tú necesitabas no ser los músculos de Sansón, necesitabas tener puntería y la fe viene en forma de la que tú la necesitas. Pero si la vida aparece, mire hermano, yo le voy a decir una cosa, un sentimiento de que no hay fe es haber nacido en la época equivocada. ¿Quieres saber cuando una persona vive en la época equivocada? Siempre se recuerda lo que vivió hace 5 años atrás. Oh. No voy a hacer esas cosas porque me veo por internet y no quedan bien. Acá quedan bien, pero no quedan bien cuando pasan los días. Así que me estoy cuidando, pero perdón. Retroceda, por favor. No pueden.
¿Usted quiere saber cuando una persona se está debilitando en la fe? Empieza a crear doctrinas del futuro. Y dice que el mundo cómo está. Uy, el mundo cómo está. Pero ¿por qué Abraham fue el padre de la fe? Porque Dios le dice, este es tu mejor momento. ¿Cuántos años tiene? 80, es barato. Este muchachito. Y ahí Abraham dejándolo todo. Se convirtió en la fe, ¿por qué? Porque la fe no mira DNI, la fe no mira conceptos viejos, la fe no ve momentos pasados, la fe ve al presente como la oportunidad de manifestar la gloria del Señor. La fe trabaja en el hoy, preparándote de la única manera para el mañana. En esto pensad. Me gusta esa palabra. Nunca la había visto con tanta potencia como en estos días. En esto pensad. Y trato de entender el espíritu paulino con lo poquito que tengo de entendimiento. Pero trato de que los pensamientos apostólicos se establezcan en mi vida. En esto pensad. ¿Qué hace Pablo? Anula la posibilidad que el pensamiento tenga agenda propia. ¿Cómo? El apóstol Pablo decía, no puedes tener tus pensamientos sin agenda. Piensa lo que vas a pensar mañana. No piensa lo que vas a hacer mañana. Piensa lo que vas a pensar mañana. ¿Cómo? Piensa lo que vas a pensar mañana. Porque si tu presente no es todo lo que quieres, es porque hoy estás pensando igual que ayer. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. A ver qué vas a pensar mañana. No sé, vaya a saber lo que depara la vida. Eso no es fe. Eso no es fe. Cuando Dios transmite sus pensamientos, Él dice, mañana. De aquí a 3 días, así hablaba el Señor por los profetas. ¿Por qué la fe echa fuera el temor? Porque la fe agenda tus días. Pero no tus días cronológicos. Tus días en el Espíritu. Porque la fe es el pensamiento de Dios que te va a mantener poderoso y vital, aunque las circunstancias externas digan todo lo contrario. Dios ha guardado su palabra en el tesoro del corazón de los que en Él creen. El pensamiento es agendado y cuando esto sucede, los pensamientos que son una zona de peligro, anótelo, los pensamientos son zona de peligros. Son altamente explosivos, solo que cuando usted los agenda, usted le baja el nivel de explosión. Imagínese, pensar hoy, ¿qué va a pensar mañana? ¿Sabe cómo se llama eso? Vida espiritual. ¿Sabe cómo se llama eso? Cristianismo normal. ¿Sabe cómo se llama eso? Recién estoy empezando a agendar el pensamiento. El que agenda pensamientos, agenda reacciones. Y el que agenda reacciones, tiene gobierno del Espíritu en sus vidas. Pablo dice, en esto pensad. No pueden pensar lo que quieren, tienen que programar el pensamiento. ¿Dónde? En Dios. ¿Cómo? Creyendo. Señor, gracias, porque hoy aprendí a orar. ¿Cómo? Señor, quiero que me des los pensamientos de mañana. ¿En qué voy a pensar mañana? Y cuando mañana me levante, ¿qué va a pasar? La batalla de la fe, ¿cuál va a ser? Que usted se salga del pensamiento agendado. Entonces ya no sería un problema de pensamiento, sería un problema de indisciplina. Si yo dije hoy sábado que mañana voy a pensar, si a mí Dios me regala la vida, ya tengo todos mis pensamientos pensados para mañana a la mañana, salvo que quede la unilateralidad de Dios, que por alguna causa, pero mi agenda de mañana hasta las 2 de la tarde están pensamientos. Y sé que son de Dios porque son pensamientos de bien. Lo que pasa es que los pensamientos de Dios están envasados en un hombre limitado. Entonces, ¿qué tengo que saber yo? Que sucederán cosas de hoy hasta mañana para que los pensamientos de Dios, y a eso se le llama la batalla de la fe, que si usted instala hoy un pensamiento de lo que usted va a pensar en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre, no permitiré ni que el chisme, ni que la habladuría, ni que la enfermedad, ni que los pensamientos de derrota aniden en mi vida. Usted ahora ya tiene los pensamientos de mañana. Y no le digo más nada si logra los de pasado mañana. Y no le digo nada si usted agenda los pensamientos de
de aquí a 7 días. ¿Sabe qué pasará? Que de aquí a 7 días tu vida no será la misma. La Biblia es un libro de agenda de pensamientos. Usted puede esta noche estar acá, celebrar todo, ¡oh! Pero si no está pensando qué va a pensar mañana, ¿sabe qué va a pensar mañana? Lo que se le ocurra al día, cronológico. Bueno, ¿para dónde va? No sé. Usted puede tener una agenda distendida, de diversión, de alegría, pero no puede tener agendas livianas en los asuntos de la vida. Usted tiene que agendar con quién va a hablar, qué tipo de personas van a tener el perfil con el que usted va a oír su vida, con quién usted se va a conectar en lo que sea, a quién usted va a oír. Usted y yo tenemos que aprender a entender que los pensamientos de Dios deben de ser agendados. Diga conmigo, mi espontaneidad es explosiva. Yo sé que nunca a usted le pasó, pero si alguna vez explotó inadecuadamente ante un tema, ¿sabe por qué? Es porque fue sacado de la agenda de la fe. ¿Hay alguien aquí que haya explotado alguna vez en un sentimiento? Este no soy yo, ¿no? Sí, es usted y soy yo. Nada más que nos entramos como en negación, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se han arrepentido por algo que dijeron así y que después se arrepintieron? Larga, distendida y en cómodas cuotas. Sí, porque hay algunos arrepentimientos que son en cuota, ¿vio? Duran. Claro, cuando el arrepentimiento no es en Cristo, se paga en cuota. Cuando es en Cristo, se paga contado cash y no hay más deuda. Cuando no está en el ámbito de la fe personal y corporativa, es un dolor, pero bueno, hay que caminar todos los caminos. Hay pensamientos que usted va a poder cultivar solo. El problema es que usted no está creado para vivir solo, entonces tendrá que aprender a animar a otros en la fe, pero no porque es un mandamiento de Dios, no, porque si usted se junta al lado de una persona que no tiene fe, usted inmediatamente va a desbalancearse, porque ese es el desafío del matrimonio, de la familia y de la iglesia, que todos funcionen en la plenitud de la fe. Y ahí vamos a ver el mundo cambiar. Diga conmigo, los pensamientos sin agenda son explosivos, pero los pensamientos con agenda son implosivos. Cada vez que usted y yo explotamos, destruimos todo lo que está alrededor, familia, todo, explotamos. Pero cuando nosotros los agendamos son implosivos. ¿Por qué? Porque eso es la obra apostólica, derribar todo pensamiento con altivez. ¿Ve? ¿Sabe lo que es un derribar de un orgullo? Es un trabajo arquitectónico a donde usted puede voltear un pensamiento sin dañar la vida suya ni de la que lo rodea. ¿Por qué? Porque es implosivo. Cuando usted dice, yo mañana me voy a levantar pensando sobre este asunto que a mí no me está dando la paz de Dios. Entonces mañana voy a entrar a implosionar todos los pensamientos que no son de Dios y voy a agendar mi transformación en Cristo. Con ese espíritu puedo ir a la Biblia y oír 80 veces el mensaje de hoy. Sin agenda, este mensaje es un mensaje más que ocupará un lugar en un USB o en una memoria en tu computadora. Y que lo oirás solo bajo la extorsión de alguien que te diga si no lo oyes. Es la única manera, salvo que tengas fe. Y que tú y yo creamos que lo que mi cabeza no puede retener, este mensaje puede ayudar a agendar mis pensamientos. Y a medida que tú puedas agendar y yo los pensamientos que gobiernan mi vida, todo lo demás va a ser absorbido, porque sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios solo le agrada lo que Él piensa, por eso es Dios. Cuando alguien se quiere quedar con tu pensamiento, se pone en el lugar de Dios. Por eso usted no tiene que pensar como su marido, ni como su esposa, ni como su pastor. Usted tiene que pensar como Dios piensa y el Espíritu Santo es el que coordina los pensamientos porque Dios solo dirige los pensamientos y sonidos que han salido de su voz. Y lo que sale de Dios funciona a unísono. Aprovecheme hoy, que no todos los sábados estamos así. Diga conmigo, agendar el pensamiento. ¿Cuántos se animan a levantar su mano hacia mí y decirle, Señor, que lo que ese hombre está diciendo le pegue a él? Yo se lo recibo así. Eso, des el gusto, lo necesito.
¿Cómo no tener 15 años y oír este mensaje? Dios mío. ¿Qué es un pensamiento profético? Un pensamiento agendado por Dios en cualquier asunto de la vida. ¿Cuántos de ustedes quieren profetizar, como dice Pablo, y que todos profeticéis? Pero todo profeticéis no es que la próxima reunión un hermanito se levante y profetice. ¿Cuántos quieren profetizar sobre sus vidas hoy? Se lo estoy hablando en verdad. Dudan de todo ustedes. ¿Qué les pasó? Voy a dirigirme a la gente en internet. A ver, ¿el camarógrafo está allí? ¿Camarógrafo? ¿Me está viendo? Gracias. Vida profética es agenda de pensamientos a tiempo hacia adelante. Pero también profecía es tomar los pensamientos dados por Dios en el pasado para cumplirlos en mi vida hoy. La profecía nunca te lleva a destiempo, la profecía siempre te hace vivir el tiempo en el que estás. Por eso, el tiempo se ha cumplido. Un pensamiento explosivo es turbador, un pensamiento implosivo es de demolición programada y de edificación efectiva. No me pida que se lo repita. Cuando el pensamiento humano es liberada a una agenda indiscriminada, lo que sale de adentro es el peor manual de procedimiento que tiene el ser humano. ¿Cómo? Cuando una persona no te sabe decir qué estás pensando en Dios para mañana, espere de ese interior un manual de lo peor del ser humano. Si alguien te dice mañana, tengo una agenda, mañana voy a pensar los pensamientos de Dios sobre mi vida, sobre el matrimonio, sobre la familia y sobre la iglesia. ¿Qué no va a quedar tiempo? Para ninguna habladuría tonta que te haga perder el tiempo, sino que ese pensamiento ata a Dios a la resolución de tus problemas y de los míos. En esto pensar, no en esto me amargar, no, pensar. Agende el pensamiento y usted será una generación profética. No se crea que tener un profeta delante lo hace profético, ni tener el don de profecía lo hace a usted o me quita a mí. Todos podemos profetizar porque todos nuestros pensamientos pueden ser sujetados al pensamiento de Cristo. Un pensamiento espiritual es fe cuando no lo detiene nada natural. ¿Qué es lo bueno de un pensamiento de Dios? Que nada natural lo puede frenar, o sea, lo puede demorar, pero no lo puede cancelar. Eso es lo que hay que entender en el Señor, ¿no? Yo no pretendo hacerle entender nada, por eso no estoy repitiendo mucho los conceptos, porque yo no estoy aquí para que usted entienda, en todo caso estoy como para tirarnos entre nosotros una vela y que Dios por su Espíritu encienda la punta y se haga luz. Claro. Un pensamiento de Dios no puede ser cancelado por nada natural. Pablo dice, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Ese es un pensamiento de Dios que no se puede estudiar, que la teología no lo puede tallar ni nadie lo puede hacer, solo el Espíritu del Señor. ¿Qué cosa es lo que nos falta cuando las cosas no salen bien? ¿Qué cosas son las que nos faltan? ¿A cuántos de ustedes alguna vez no le han salido bien las cosas como quería? Es fe. Es un asunto de fe. Pueden bajar las 5 manos que tienen algunos. Diga conmigo, si en algo invoqué el nombre del Señor. Señor, tú eres dueño de mi vida. Si usted lo dijo una sola vez, quiero decirle que usted dijo lo mejor o lo peor de su vida. Tengo que decírselo, te lo tengo que notificar. No le digo nada si usted se casó o a ustedes le bendijeron el matrimonio en una iglesia. O un pastor por ahí a domicilio. No, yo quiero que mi matrimonio sea del Señor. Y todo, ¡yey! Eso dura hasta la muerte. Ay, yo quiero que toda mi familia sea para el Señor. Ay, papito. Y cantar esas canciones. ¡Ay, mis generaciones! Y Dios te dice, sí, Señor. Y toma nota, Dios. Porque Dios hace agenda de tus pensamientos.
Yo qué bien que piensa este. Después te espero allá en tu cuarta generación. Ya usted se fue su hijo, se fue su nieto, está tu tataranieto, y Dios está diciendo, a ver, ¿qué coseché? Pero si alguien no termina sus días guardando en fe y priorizando los pensamientos de Dios, que más allá de los humanos y los carnales, Él es una bruma que se va de la tierra. Pero la gente de fe deja una semilla incorruptible. Por eso Cristo no tenía fe. Cristo era la fe del Padre. La fe no es un sentimiento, es el pensamiento de Cristo encarnado en un cuerpo para expresar mientras que esté en la tierra gloria y honra a su nombre. ¿Qué estamos buscando en la tierra? Socios de fe. No estamos buscando creyentes, cristianos, gente que venga a la iglesia, no. Socios de fe. Jesús dijo, si encontraran dos así y se logran juntar, dinamita pura. Dinamita pura. Se ve que no ha sido tan fácil encontrar dos personas de fe juntas. No debe ser tan fácil. O tres, como diciendo, por si andan demasiado bien, ¿no? Es un concepto apostólico, no tiene que ver con clasificar personas, tiene que ver con envases. Diga conmigo, fe. Así que hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren hacer algunos arreglos en su vida? Aparte de la dentadura o de algún arreglo cosmético. A ver, levanten. ¿Cuánto les gustaría tener una vida más exacta en la tierra hasta que se mueran? No le pega a todo lo que se mueve, es un asunto de fe. O estamos pensando poco, o estamos pensando torcido, o lo peor de todo, no estamos pensando. Pero tengo una convicción en mi espíritu, porque esta palabra la he recibido para esta casa y para quienes la puedan oír y crean que es para ellos. Yo estoy enfocado en esta casa y en la construcción que Dios nos da. Hay un bautismo de pensamientos eternos de Dios cayendo como nunca, como en forma de gracia sobre la vida de sus hijos. No deje que tus pensamientos y los míos naturales te desvíen de la agenda. Piensa lo que vas a pensar mañana. No dejes a tu pensamiento a libre agenda porque comerán tu vida. ¿Cuánto le gustaría hacer un paseo corto por el pensamiento bíblico para afirmar? Nosotros hemos dicho que la Biblia y la palabra escrita son ¿qué? Las barandas del fundamento. Yo tengo la convicción de que todo lo que hemos proclamado durante esta reunión salió del Señor en términos sustanciales, aunque yo no lo haya podido decir todo. Ahora, una predicación sana no es solamente decir verdades, es como un puente. Un puente si solo tiene piso y no tiene barandas es peligrosa. Acabamos de poner el piso, vamos a ponerle baranda. Y la palabra escrita son las barandas para que los predicadores no se desvíen de lo que Dios está hablando. Así que anote allí, voy a ponerle barandas a la verdad. Porque no todas las personas tienen el equilibrio para caminar por una verdad revelada sin las Escrituras. Por lo tanto, usted y yo no podemos tener pensamientos que las Escrituras no puedan ponerle dirección. ¿Los tengo aquí? ¿Los tengo aquí? Muy bien. Las barandas no solamente nos contienen, sino que también le dan seguridad al puente. Es parte de una misma estructura. ¿Para qué va a servir la palabra ahora? Para que al que tiene el Espíritu del Señor, la palabra le sea firmada en su corazón. ¿Cómo pensaban? ¿De dónde sacaba Pablo estos pensamientos que él decía? En esto pensad, en esto pensad. ¿De dónde los sacamos todo? ¿De dónde? De las Escrituras. Los hombres de las Escrituras tenían un clarísimo y exacto pensamiento acerca de los pensamientos. Y decían cosas como esta. Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. ¿Cómo? Señor mío. Cuando el salmista se vio en el tiempo, en todos los líos que había estado, y se vio vivo, dijo, ahora entiendo, tú pusiste mi cabeza. ¿Cómo?
cubierta. Usted tiene que entender cuando la Biblia habla de cubrirse la cabeza. No es un tema para ahora porque estamos terminando. Diga conmigo, cubrirse la cabeza. Cuando el Pablo desde un concepto cultural habla acerca de cubrirse la cabeza, no está hablando en un sentido natural, está hablando de un sentido espiritual. Algún día que a ustedes se animen a proponer cosas, como lo hemos dicho muchas veces, y no dejemos de hablar las cosas que no importan, hay también para eso. Hay una buena enseñanza. Tú pusiste a cubierto mi cabeza. ¿A dónde se cree usted que está su próximo conflicto en su vida? En su cabeza. En su cabeza. ¿Qué es su cabeza? Una habitación, una forma de ver a dónde habitan tus conexiones. Ya lo hemos explicado eso. Una cosa es corazón y otra cosa es mente. Usted puede ubicar el corazón acá, pero la mente está de acá hasta la planta de sus pies. Y los pensamientos afectan todo nuestro cuerpo porque los pensamientos no están en la cabeza física, son la conexión de todo nuestro ser y de cómo nosotros conectamos con las personas. Por eso que los pensamientos tienen tanto que ver con nuestros vínculos. ¿A dónde va a tirarte el maligno? ¿A dónde? A la cabeza. Van a venir en forma de ¿qué? De pensamientos. ¿Y los pensamientos cómo vienen? En sonido de palabras. ¿Y las palabras cómo vienen? En conversaciones. ¿Y cómo se hacen las malas conversaciones? Reuniones sin agenda espiritual. Deberían de ser muy pocas las veces que usted y yo nos reunimos con personas y que eso esté fuera de agenda, de la disciplina de la oración y de ministrar al Señor. Haga usted memoria, conversaciones espontáneas y no agendadas pueden llegar a ser disparadores de pecados. ¿Qué dijo el salmista? Pusiste, ahora entiendo. Salvador mío, Salvador mío. ¿Cómo lo salvó el Señor al salmista? Cubriéndole la cabeza. ¿Qué quiere hacer el Señor? Cubrirte la cabeza. ¿Qué dijo el salmista en el Salmo 23? Usted y yo que lo hemos leído. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza. No con aceite de oliva, no con aceite de girasol. Unges mi cabeza con aceite. ¿Cuál es la única unción que existe para la iglesia desde que Cristo resucitó? La única unción que existe para los hijos de Dios, de manera relevante hablo, es la unción de Cristo. La mente de Cristo ocupando todo el lugar en nuestra vida. El Salmo 23 hoy no es una experiencia con un líquido, es una experiencia con un pensamiento de Dios. Luego, si para animar a la fe y fortalecer la fe de otros, algunos usan algo natural o vegetal, eso corre por administración de las personas, pero nosotros fuimos ungidos con la unción del Santo. ¿Cómo unge Dios a sus hijos? Usted quiere saber si usted está delante de una persona ungida, no tiene que mirar ni cómo tiembla ni cómo grita, sino cómo sus pensamientos están siendo gobernados o no. Hoy la unción es la medida de lo que las personas piensan referente a los asuntos de la vida. En la Biblia usted va a encontrar lavamiento de pie. Esto es para los creyentes inmaduros, hay que estarle lavando los pies. Todos nosotros necesitamos que se nos laven los pies. ¿Por qué? Porque estamos con los pies en la tierra. ¿Qué es el lavamiento de pie? Que los días en los que vivimos, nuestros pies se ensucian. ¿Cómo uno puede evitar ensuciarse los pies?
No, no se puede evitar. Estamos en el mundo, vienen palabras, vienen pensamientos, nos equivocamos, pisamos en lugar equivocado, pero el Señor te dice, yo te voy a lavar los pies. ¿Cómo se lavan los pies entre los santos? Por eso Jesús le lavó los pies a los discípulos con palabras de amor, con palabras de ánimo, exhortación, consuelo, con todo, y lavar los pies. Pero los pies no se ungen, lo que se unge es la cabeza. ¿Cómo? Trayendo los pensamientos al gobierno de Dios. Si me puedes poner un poco de música, por favor, para ir terminando, o me puedes acompañar. Así que Pablo dice que el maligno va a dispararle a la iglesia. ¿A dónde? Al pensamiento de todos los creyentes. Yo entiendo cuando usted dice que un líder es la cabeza, pero debo de decirle que no es tan como a veces se ha enseñado. Yo para dar un ejemplo digo, la cabeza, para dar un ejemplo, la cabeza, pero en el sentido espiritual, la cabeza y funcionamiento como mente es todo el cuerpo. Usted puede tener una mente brillante en un cuerpo cuadripléjico. Usted puede tener un marido y una esposa excepcional, pero no por eso puede ser indispensable el otro. No, son sumamente complementarios, porque Dios hizo en todo una mente, lo mismo que las familias. Por eso necesitamos familias apostólicas, padres apostólicos. ¿Y qué significa eso? ¿Que nos tienen que hacer culto todos los días? No, yo casi diría que la mayoría de los chicos ya están hasta acá del griego de reuniones. Aparte de las reuniones, son pensamientos. La unción de un padre no es lo que habla, sino cómo piensa. No cómo habla. Moisés le dijo, yo soy tartamudo. No, el problema no es cómo hables, el problema es cómo piensas. Uno puede ser lento para hablar, limitado para hablar, no ser exegeta en el entendimiento, ni homilético en la exposición. Olvídese, de todo eso Dios no se ata para llevar a un individuo al destino para el que fue creado. La batalla es de la fe. ¿Y la fe qué son? Los pensamientos de Dios. Si no tengo fe, ¿qué tengo? Temor, fobia. ¿Qué es la fobia? Los pensamientos y dardos del maligno que han penetrado el pensamiento de creyentes por años, no valorándose a sí mismo como el Señor piensa de ellos. Tú le dices cosas como, tú vales la sangre de Cristo, te dice, sí, está lindo, y salen de acá y mañana perdieron toda seguridad porque fue un pensamiento filosófico, no fue espiritual. ¿Sabes tú que tú vales Cristo? Eso es lo que Dios piensa de ti. Si tú solos hubieras nacido en la tierra, Cristo hubiese venido lo mismo a la cruz. Ese es el fundamento de nuestra redención. El Señor no murió por un montón de personas, sino por ti, porque tú eras y representabas la persona de Cristo. Así piensa Dios de ti. Cualquier devaluación que usted haga de esa verdad incapacita a Dios para la próxima temporada. ¿Qué piensa Dios de tu matrimonio? Que el esposo es un apóstol, que la esposa es una profeta, pero no en el sentido de los dones, sino en el sentido de la integralidad. Que los hijos son los enviados por el Señor para continuar una tarea. De eso no lo sabíamos hace 50 años atrás. Hace 50 años atrás lo que los padres sabían es que debían llevar a los chicos al culto. Y que si fueran evangélicos, no, hoy sabemos por el Espíritu que familias apostólicas mejoran su raza de fe en sus hijos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Llevándolos más a la iglesia? No, por los pensamientos que nuestros hijos ven, que nosotros vamos cambiando, si es que lo estamos cambiando. Y eso lleva años. Por eso un murmurador y un chismoso es alguien que tiene el tiempo de pensar por otros
y dejar de pensar en su propia agenda. Ese es el contencioso. El contencioso, por eso la palabra contencioso viene de contienda. Tienda, póngase la mano acá. Esta es mi tienda. Cuando yo no agendo mi pensamiento, trabajaré para hacerle la agenda molesta a otro. Contienda, andar de tienda en tienda sin que la mía esté alineada, sin que la mía esté arreglada. Y usted y yo vamos a ser estorbados los próximos años, todos los días, salvo que tengamos una agenda. ¿Qué va a pensar usted mañana de su esposa, de su esposo? ¿Qué voy a pensar? Yo tengo que agendar lo que voy a pensar mañana de mi esposa y de mis hijos. No puedo esperar, porque mañana la vida va a ser peor que hoy, porque todo va en decadencia. ¿Cómo yo me adelanto a preservar la degradación de mi matrimonio, de mi familia y de mis hijos y de esta iglesia? Pensando más de lo que las tinieblas. Las tinieblas pueden manejar el hoy, pero Dios hace que nuestros pensamientos se anticipen al hoy. Cuando las tinieblas vengan con la duda, tú ya estarás plantado en fe y caminarás en la fe del Hijo de Dios. No te tienes que ver mañana, tienes que pensar. ¿Qué vas a pensar mañana? Y si puede, anótalo. Agenda tu pensamiento. ¿Hay algo que no te gusta de las personas? Agenda tu enojo. Párate un día así, y hay algo que no te gusta de tu marido y de tu esposa, y dije, el miércoles que viene, qué enojada que me voy a pegar. Aleluya. Eso es Dios. Si tú y yo no podemos agendar la ira, ese pensamiento no es de Dios. ¿Sabe lo que hacen los pensamientos del hombre? Envejecen. Y cuando el pensamiento del hombre queda guardado como un sentimiento reprimido adentro, envejece, pero no desaparece. Se convierte en un recipiente con un líquido explosivo. Cuando esos sentimientos reprimidos, no dichos y agendados proféticamente explotan, eso termina absolutamente con todo lo que Dios tenía programado. En cambio, el que programa su ira, tú tienes de aquí hasta el miércoles para ver si es cierto, si tu enojo. O sea, si tú dices, no, ya voy a esperar un día de esto para decirle lo que siento, y ya se lo dices a la media hora, ese pensamiento no fue agendado, porque lo que tú puedes agendar, puedes gobernar. Y lo digo puede y me viene todo a mí. Pero estamos trabajando en esto, porque esa es la fe del Hijo de Dios. ¿Qué te dice la Biblia? Aírate, pero agéndalo. Haz una construcción de la agenda. ¿Cuántos tienen pensado mañana pensar un buen día? Ya no saben ni qué hacer. Están absolutamente descolocados. Qué maravilloso, ¿no? ¿Eh? Yo sé lo que ustedes han pensado para mañana ya. Ya los vi. Ya los vi comprando la comida. ¿A qué hora me voy a levantar? Hermano, los pensamientos espirituales ocupan los mismos gigas. ¿Por qué no piensas orando al Señor cómo será la salud que visitará tu cuerpo mañana? ¿Cómo se restaurará todo lo que las tinieblas y el maligno? ¿Por qué no pensamos en eso? Porque no podemos pensar. No es una decisión psicológica, es una dependencia absoluta del Señor. Que Dios nos traslade sus pensamientos. El salmista dice, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Diga conmigo, se rebosa cuando el pensamiento está bajo la mente de Cristo. Muy bien. Solamente busqué un viejo archivo de hace como 4 o 5 años, solo para dar una sobresaturación de escritura a una verdad que debe de ser ajustada a nuestra vida.
en el libro de los números, del enumerar, Dios le dio a Israel una orden muy puntual, que ustedes me la han oído a mí, y los que hace 20, 30 años que me oyen, me la han oído por lo menos 20 o 30 veces, si es que han estado en la reunión que lo dije. Números 19:15. De una manera profética, Dios le dio órdenes cómo iban a comportarse los sacerdotes con todos los utensilios que se usarían cada vez que el pueblo en el desierto debían de parar y hacer sacrificio a Dios. Debían de tener en cuenta algo. ¿Qué dice? Esto se lo dijo el Señor. Toda vasija abierta que no esté bien ajustada será inmunda. A ver, míreme un poquito acá, porque por ahí los veo como descolocados. Imagínense cuando el campamento se iba de un lugar a otro. Iban en unas carretas o carros con animales y con cierta dirección que les había dado. Pero todo eso en el viaje se movía. Diga con el que está a su lado, el viaje de la vida te mueve. Cuando los sacerdotes llegaban para montar todo el lugar de sacrificio, alguien que me traiga una botella, por favor. No de vino, aquí adelante. Ahí está. ¿Qué debían de hacer los sacerdotes con las vasijas? Pero no lo iba a tapar porque hasta que no me sponsoreen no lo voy a hacer publicidad. Más ahora que somos millones. ¿El sacerdote qué tenía que hacer? Si la tapa estaba floja, la debían de tirar del campamento. Bueno, mi mamá lo decía un poco más en criollo. A ese le falta un tornillo. Más o menos lo mismo. ¿Se desajustó? No voy a hacer la pregunta porque cada pregunta que he hecho he visto menos manos levantadas en este auditorio. No los quiero denunciar públicamente, total no nos está viendo nadie. ¿A cuánto de ustedes en los caminos de la vida se le ha hecho la cabecita por ahí media confusa? Agradezca que está en la gracia. ¿Sabe qué es la gracia? Ajustalo. ¿Sabe qué es sin gracia? Agarra los rondines. Gracias, hermano. Así que el Espíritu del Señor dice a la iglesia en este tiempo: pídeme y te abriré los ojos, no para que veas la teología de las personas, ni veas los años que tenga. Fíjate si tienen la cabeza ajustada. No perfecta, ajustada. Que los días de la vida no lo hagan dudar como personas pusilánimes de que un día creen y otro día no creen. Porque el que se haya mantenido ajustado servirá como sacrificio agradable al Señor. Que las tentaciones de la vida, como dice Pablo, él dice, no yo no me hago cargo de lo que dijo Pablo porque, como diríamos en griego, no le atamos ni los botines a Pablo. Hemos pasado por tribulación, por angustia, muerte, tentado, golpeado, 117 azotes. Si tú veías la vida de Pablo así, le sacaras una foto a Pablo, era una cosa deformada, según dicen los escritores que pudieron tener acceso a cierta información. Ahora, agarrabas a Pablo y ¿sabe lo que hace el Señor para seguir el plan contigo y conmigo?
te toca la tapa. Y este sigue creyendo. Es lo que hizo Sansón, que siempre lo pongo por ejemplo. De acá para abajo Sansón era un desastre. Pero la tapa de la razón de para lo que vivía estaba intacto. Fortalecido en el Señor, en el poder de sus fuerzas, agradeciendo al Señor por el privilegio de servir. Hermanos, es maravilloso lo que va a venir. Póngase de pie. Vamos a despedir con un fuerte aplauso a todos nuestros amigos y a las iglesias en el mundo.